Al inicio del video, un saludo de Olin para toda la comunidad bioinformática. Esta presentación lo voy a iniciar con el conocido dogma central de la biología molecular, que desde su descubrimiento ha tenido importantes adiciones, pero que a pesar de ello, en su concepto de fondo, resulta de utilidad para poder describir la expresión génica de los organismos. Antes de continuar tocando este tema, les voy a mostrar un programa que simula los procesos de transcripción y traducción. Para ello, voy a la página del Centro Nacional para la Información Biotecnológica y voy a buscar información acerca de una proteína bastante conocida, como es la insulina. Marco el primero de ellos y obtengo información de esta hormona del Octodon degus. Hay bastante información relevante, pero nos vamos a centrar en el CDS, que me da el conjunto de nucleótidos que da origen a esta hormona. Y también en los aminoácidos que resultan en este proceso. Para tenerlos de manera disponible, los he copiado en una hoja de Word. A los nucleótidos los he puesto de minúsculas a mayúsculas. Como se puede ver, es lo mismo, y es así como lo usaremos en nuestro programa. Para realizar las estimaciones de los aminoácidos, he usado como referencia la tabla de traducción de proteínas y he tomado en cuenta la característica de degeneración de las mismas. Bueno, ya en nuestro algoritmo, este está elaborado en PHP y estoy usando el Dreamweaver como editor. Este consta del formulario tradicional en HTML que estoy usando en mis videos, en el cual ingresaremos los nucleótidos correspondientes. Entonces, copiamos los nucleótidos, los ingresamos y procesamos. Y obtenemos estos resultados. Se puede ver la cadena de nucleótidos de ADN que dieron origen al proceso con su longitud correspondiente. El ARN mensajero generado, el ARN transferencia y por aquí la proteína con sus aminoácidos. Finalmente, los mismos aminoácidos con la nomenclatura de una sola letra. En esto se puede notar la función de stop en ambos casos. Se supone que este conjunto de aminoácidos obtenidos debe ser igual al que copiamos anteriormente en la hoja de Word. Entonces copiamos y pegamos. Aparentemente es la misma, pero para comprobarlo vamos a usar algún programa de la web.
Para ello, copiamos y nos dirigimos a BLAST. Allí elegimos la opción de proteínas. E ingresamos nuestra secuencia. Esto demoró un poco y esperamos. Bueno, ya tenemos el resultado. Verificamos la primera opción. Y vemos que se trata de la insulina, del Octodondeus. Líneas abajo, comprobamos esto. Como vemos, el programa funciona. Y si este proceso sería así de sencillo, muchas interrogantes de la biología molecular estarían resueltas. Pero la verdad es que a la luz de los nuevos descubrimientos científicos, estamos aún lejos de comprender a profundidad la complejidad de los procesos biológicos. Las linealidades han sido reemplazadas por simultaneidades, que obedecen a mecanismos más complejos como el splicing. Y para tener una idea de ello, voy a repasar someramente dos proyectos realizados al respecto. El primero de ellos fue el proyecto Genoma Humano, que fue iniciado en los 90s y que a principios de este siglo logró determinar la secuencia de pares de bases químicas que componen el ADN y logró identificar y cartografiar los genes del genoma humano. Mucha información fue cruzada en esos días, pero como resumen, se indicaba lo siguiente. Determinó la existencia de casi 3.000 millones de bases nitrogenadas y alrededor de 30.000 genes codificadores que representaban el 5% del ADN de nuestro genoma. También determinó que casi el 95% del ADN carecía de funcionalidad significativa y fue denominada trash o basura. El determinismo genético entusiasmó a importantes centros de investigación y debido a la casi linealidad de los resultados, vaticinaron la pronta cura de muchas enfermedades. 20 años después, vemos que esto no ha sido así. Y para entender este aparente fracaso, vamos a revisar el otro gran proyecto. ENCODE, siglas en inglés de lo que pretende ser la enciclopedia de los elementos del DNA. Se inició por el año 2003, poco después de los anuncios del proyecto Genoma Humano, y luego de varias fases, obtuvo algunos importantes resultados. Nos dice que aproximadamente el 60% del ADN codifica ARN, pero del ARN producido, una parte no se traduce a proteína. También nos dice que otro 20% del ADN tiene actividad biológica y que el ADN restante funciona como un panel de control, activando y desactivando de manera simultánea segmentos del DNA,
produciendo la inhibición o la expresión de regiones codificadoras del DNA. Como podemos ver, este proyecto nos ha demostrado que catalogar y descifrar el funcionamiento de los elementos informativos de nuestro genoma está todavía lejos para poder ser realizado. Pero con esta información surge una pregunta. Si nuestros genes son regulados por una especie de panel de control, ¿qué hace que este panel se active o desactive? En otras palabras, ¿quién regula el panel de control? Para poder intentar responder esta pregunta, revisaremos nuestra interfaz biológica, capaz de captar estímulos internos como externos, conocidos como sistema nervioso. Desde el punto de vista funcional, este consta de dos sistemas: el sistema nervioso somático, que hace posible las acciones voluntarias, y el sistema nervioso autónomo o vegetativo, que realiza funciones que son controladas de manera involuntaria. Esta interfaz biológica contiene una serie de receptores que perciben los estímulos propios de nuestra fisiología y los estímulos externos propios de nuestra vida de relación. Y es en estos receptores en donde se da una maravillosa correlación entre lo inorgánico y lo orgánico, entre lo físico y lo biológico, pues a la acción de los estímulos, nuestros receptores a niveles subatómicos transmutan estas señales y los transforman a impulsos eléctricos, que son molecularmente manifestadas en acciones mediadas por neurotransmisores. Para resumir todo lo antes mencionado, veamos el siguiente cuadro. Tenemos una interfaz biológica representada por el sistema nervioso central, el cual contiene receptores que captan estímulos internos y externos. En estos receptores, a nivel subatómico, se da la transmutación de señal física a impulso eléctrico, y que esto se manifiesta a nivel molecular como una acción de neurotransmisores. Estos actúan sobre sistemas, órganos y tejidos, produciendo una serie de acciones biológicas, que a nivel celular activan o desactivan funciones biológicas, los cuales a nivel nuclear, en específico a nivel del genoma, producen la activación o desactivación de los segmentos del ADN que hemos llamado panel de control, ocasionando la expresión o inhibición de regiones informativas de nuestro ADN, conocidos como genes, que tendrá que ver finalmente con la generación o no de proteínas. Como se puede ver, hay una estrecha relación entre los estímulos captados por nuestra interfaz biológica y la activación del panel de control. Por ello, vamos a seguir con los estímulos, pero nos vamos a centrar a los del tipo externo y veamos cómo actúan y cuáles son los mecanismos que emplean para regular la expresión de nuestros genes. Entonces estamos hablando de la epigenética. La epigenética estudia la relación entre la genética y el medio ambiente, el cómo los estímulos ambientales influyen en la expresión fenotípica. Todo esto sin realizar modificaciones en la secuencia del ADN. Resulta que las influencias medioambientales, al ser captadas por nuestra interfaz biológica, hace que se produzcan adiciones o eliminaciones de grupos funcionales a nivel del ADN y las histonas de la cromatina, ocasionando que funcionalmente algunos genes sean activados o silenciados. Esto explica en parte la eliminación del concepto de determinismo genético, pero tampoco se va al otro extremo, que podría ser el determinismo ambiental. Lo que hay que considerar es que nuestras manifestaciones fenotípicas son el resultado de nuestra estructura genotípica, pero que esta estructura es influenciada por estímulos ambientales, ocasionando manifestaciones genéticas que son el resultado de la interacción del individuo con su entorno.
incluyendo en esto patrones geográficos, sociales, culturales y todo lo que se conoce como su realidad. Entonces, la epigenética es una especie de superprograma que engloba e influye a todos nuestros programas internos y que en muchos casos determina lo que somos. Con todo lo antes mencionado, volviendo a lo nuestro, ¿en dónde se ubica la bioinformática? ¿Qué ciencias tomamos como referencia si para nuestros estudios las fronteras de las disciplinas científicas se han tornado difusas? Estas respuestas se tornan complejas, pero si intentamos una, sería que tendríamos que aprender de todas, como una disciplina síntesis en constante evolución. Porque, por ejemplo, para intentar comprender nuestro panel de control, tal vez tengamos que ir de lo molecular a lo subatómico, a lo cuántico, y llegar a comprender primero el colapso de la función de onda o el entrelazamiento cuántico, o tal vez no sea necesario, o tal vez a nivel molecular sean tratadas con métodos semejantes a la física teórica, con disciplinas emergentes como una biología o una bioquímica teórica. Eso no lo sé, pero lo que queda claro es que para comprender la complejidad biológica tenemos que pasar por instancias superiores a lo puramente biológico y tenemos que relacionarnos con otras disciplinas. Puede ser que en algún momento tendremos que hablar de una psicología, una sociología o una antropología genético. Eso es, si es que ya no existen, pero si son necesarias van a ser creadas. Y como bioinformáticos vamos a tener que ir a la par con estas transformaciones y cambios. Contribuir a la superación de algunas enfermedades mediante el entendimiento de nuestra naturaleza. Participar en temas como la longevidad o ediciones genéticas con todas las implicancias éticas que esto conlleva, como disciplina transversal, serán cosas cotidianas en nuestra labor. Ahora, como podemos ver, muchas definiciones acerca de bioinformática se quedan cortas, y tal parece que para comprender lo biológico, tenemos que comprender también lo no biológico, y que nuevos modelos, nuevos paradigmas, es lo que se está dando ya en nuestros días. Y hacer un uso adecuado de todo este conocimiento y plasmarlos en nuestras herramientas tecnológicas será nuestra mayor contribución en beneficio de la humanidad. Reciban un afectuoso saludo bioinformático y gracias por su tiempo.